Principios fundamentales para llevarnos bien. Aquí podemos encontrar precisamente este tema. Principios fundamentales para llevarnos bien. Hay unas cosas que debemos de aclarar antes de empezar este tema. Y precisamente, hermanos, primero debemos aclarar lo que significa la palabra principio. Cuando estamos hablando de esa palabra principio, no nos estamos refiriendo a un inicio o particularmente a algo que tiene un comienzo. Nos estamos refiriendo particularmente a una base. Nos estamos refiriendo a un motivo, a una regla. Cuando vamos a referir la palabra principio, nos estamos refiriendo precisamente a eso, a una base, a un motivo, a una regla. Y por eso les comento, el tema es principios fundamentales. Cuando hablamos sobre la palabra fundamental, estamos refiriéndonos a algo que es muy básico, a algo que es muy elemental, a algo que es muy vital, pero algo que también es muy importante. ¿Y qué es ese algo importante? Llevarnos bien. Este tema, repito, se intitula Principios fundamentales para llevarnos bien. Para llevarnos bien los unos con los otros. Y en estos textos bíblicos del capítulo 7, del versículo 1 al 12, nosotros podemos encontrar 6 principios. 6 principios podemos encontrar, los cuales les voy a enlistar enseguida. Primero, debemos dejar de tener un espíritu de crítica. Ese es el primer principio fundamental para llevarnos bien. Debemos de dejar de tener un espíritu de crítica, que corresponde a los versículos 1 y 2 que acabamos de leer. El segundo principio fundamental es que debemos primero hacer cambios necesarios en nuestra propia vida. Y precisamente el texto bíblico dice, ¿y por qué? En el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Corresponde particularmente al versículo 3, 4 y 5. El tercer principio, hermanos, el tercer principio fundamental es que debemos ayudar a los hermanos con humildad y sensibilidad. El cuarto principio, hermanos, es que debemos aprender a tratar con las diferencias y las dificultades entre nosotros. Y el quinto principio fundamental, hermanos, es que debemos tomar la decisión de confiar en Dios en cada problema y en cada situación que nosotros vamos a tener en la iglesia. En cualquier problemática que tengamos con algún hermano, hay que dejarnos en las manos poderosas de nuestro Dios. Y el sexto principio fundamental, hermanos, es que debemos de vivir de conformidad con la regla de oro. Que trates a los demás como quieren que a ti te traten. Esa es particularmente la regla de oro. Pero hermanos, este tema es bien extenso. Hoy en esta tarde solamente quiero ver tan solo un principio con ustedes. Por eso el tema, lo primero que vamos a analizar es el primer principio. Y este primer principio dice que debemos dejar de tener un espíritu de crítica. Cuando nos referimos a esta frase y aludimos a la cuestión del espíritu, nos estamos refiriendo a la actitud que cada uno de nosotros puede tener. Y por eso es bien importante recordar lo que dice allí en Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Note muy bien lo que dice. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué es lo que manda aquí el Maestro? ¿Qué es lo que manda aquí Jesucristo? Que no juzguéis. Simple y llanamente, que no estemos juzgando. Pero, ¿qué significa la palabra juzgar, hermanos? ¿Qué significará esta palabra? Simple y llanamente viene del griego krino y significa crítica. Y siempre lo relacionamos precisamente con algo negativo. Pero cuando el evangelista escribe la palabra crino, su intención no era particularmente referirse a la crítica,
sino que esta palabra de crinos, es decir, juzgar, tiene otro significado aparte del de crítica, que es el de evaluar. Y ese es el concepto apropiado que vamos a utilizar, hermanos, para referirnos particularmente al juzgar, es decir, evaluar. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Por qué se nos está diciendo que no juzguemos? ¿Por qué se nos está diciendo que no estemos evaluando absolutamente todo? Vamos a ver algunas cosas que pueden considerarse dentro de la evaluación que vayamos a hacer todos nosotros. Porque estas pueden ser positivas o negativas, pueden ser buenas o malas, pueden ser constructivas o pueden ser destructivas. Y es bien interesante este texto bíblico, hermanos, porque si el maestro nos está diciendo que no juzguemos, ¿cómo es que en otros textos bíblicos dicen lo contrario? Noten muy bien cómo dice ahí en Juan capítulo 7, versículo 24. Algún hermano que lo tenga, que le dé lectura. Juan 7, 24. Sino juzgar con justo juicio. Esto es bien interesante, hermanos, porque a veces nos podemos confundir al respecto. Cuando se estaba refiriendo aquí particularmente al texto bíblico, es no estar juzgando de manera negativa, destructiva, de manera mala. Cuando a nosotros se nos dice que juzguemos con justo juicio, es que lo hagamos con sabiduría. Por eso cuando hay problemas, hermanos, entre nosotros, es apropiado que los hermanos más sabios y los hermanos o hermanas que son más espirituales nos ayuden a ver los errores en el cual estamos incurriendo. Pero hay otras cosas que podemos comentar al respecto. Y particularmente lo que el maestro está tratando de decirnos, lo que Jesús dio a entender. ¿Qué es lo que está tratando a entender el maestro? Primero, que no hagamos juicios parcializados. Era lo que particularmente está tratando ese versículo del capítulo 1, versículo 1. Que no hagamos juicios parcializados. Es decir, dejar que nuestros antecedentes, los prejuicios, las preferencias, influyan en nuestros juicios, en nuestras evaluaciones. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces nos sucede que a veces nos pueden hacer alguna crítica, alguna evaluación, algún comentario, y a veces esos comentarios pueden hacernos sentir mal? Y resulta que la persona que nos critica puede tener una vida peor que nosotros. O en este caso, a lo que voy es a lo siguiente: a veces cuando no es ni el esposo, ni la esposa, ni el hijo, ni la amiga, ni el novio, ni la novia, cuando se trata de una persona que no cae en esas clases de personas, tienden a ser juicios parcializados, tienden a ser juicios inclusive agresivos. Pero cuando se trata de un familiar, cuando se trata de un cercano, entonces ahí soy parcial. No es el mismo juicio que estoy dando. Y nosotros como cristianos, como parte de la familia de Dios, tenemos que descartar todo eso de nuestra vida, de hacer juicios parcializados en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de dejar de tener ese espíritu de crítica, ese espíritu de crítica que viene a destruir en vez de construir. Porque esa construcción se la vamos a dejar particularmente a los hermanos que son sabios, a los hermanos que son espirituales, a aquellos hermanos que precisamente nos ayuden a dar ese paso o que nos hagan ver en qué cosas estamos cometiendo los errores. Y es bien interesante, hermanos, cómo hay otra cosa que el maestro está tratando de decirnos en este texto bíblico. En segundo lugar, que no hagamos juicios infundados. Es decir, que no hagamos juicios apresurados, sin tener en la mano todos los datos y sin conocer la totalidad de la situación. Como se leyó ahorita en Juan capítulo 7, versículo 24, dice la palabra de Dios, dice el maestro: no juzguéis según las apariencias, hasta que tengas todo el conocimiento de lo que está sucediendo. Y si va a beneficiar a la otra persona, es cuando uno se le puede acercar y darle un consejo. Pero es difícil, hermanos, cuando uno lleva una vida en desorden, en desastre total, y querer corregir a otro hermano o querer corregir a otra persona.
Por eso uno de los puntos que vamos a ver es precisamente que antes de empezar a hacer evaluaciones, antes de criticar de manera positiva, uno debe de cambiar su corazón, uno debe cambiar su mente, debe de cambiar su comportamiento. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos crecer. Otra de las cosas que Jesús quiere darnos a entender, hermanos, es que no hagamos juicios que son imposibles. Sí, hermanos, tratar de hacer juicios en cuanto a los motivos del otro. ¿Qué quiere decir esto? Allá en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11, noten muy bien cómo dice la palabra de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Gracias. Dice la palabra de Dios para todos, nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. Hermanos, ¿por qué es importante de que dejemos de tener ese espíritu de crítica? De esa crítica, de esa evaluación destructiva, mala, negativa. Porque a veces no sabemos qué está pasando el hermano. A veces el hermano puede tener una conducta, pero ¿qué tal si son muchas cosas que se le han acumulado? La falta de trabajo, el problema en el matrimonio, el problema con los hijos, tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna jaqueca fuerte, tal vez no le está yendo bien. Por eso debemos de dejar el espíritu de crítica, porque es importante que no hagamos juicios imposibles, porque no sabemos realmente el corazón y la situación por la que está pasando esa persona. Dios sí sabe, hermanos, y lo sabe también el espíritu que está dentro de él, pero nosotros no somos dioses y no lo sabemos todo. Por eso es bien importante limitarnos a hacer ese tipo de críticas. Luego, otra cosa que el maestro quiere dar a entender en este texto bíblico del versículo 1, que no hagamos juicios pocos comprensivos. Es bien interesante, hermanos, porque cuando queremos hacer una crítica o una evaluación en contra de alguien, siempre la situación, lo que está sucediendo en ese momento con el hermano o con la hermana, a veces lo interpretamos de la peor manera posible, inclusive de una peor manera inclusive que la gente hace. Es decir, en lugar, o sea, interpretamos de la peor forma en vez de interpretarlo de la mejor forma. Es bien curioso, hermanos, que cuando les comentaba hace unas semanas que me tocó predicar en la visión que Dios permite, estaba platicando con un taxista y cuando me traía, me dice, ¿a dónde va, joven? Le digo, voy a reunirme a la iglesia. Le dije, ok, ¿y a qué iglesia pertenece? ¿O cuál es su iglesia? Me dijo, recuerdo. Ya no le expliqué en detalle que no es apropiado decirlo, pero me empezó a preguntar, ¿y tocan instrumentos y eso? Le dije, no tocamos instrumentos, ahí no se cobran diezmos, ahí no gritamos, no danzamos, ahí la mujer no predica, no se utilizan instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me llamó la atención, hermanos, que en mí no nació decirle, es la iglesia que se destaca por ser una iglesia amorosa. Y esos elementos que les acabo de comentar son bien importantes. Pero sobre cualquier otra cosa por lo cual nos debemos de destacar, o el distintivo de la iglesia de Cristo, debe ser el amor. Y tiene que ver mucho con la comprensión de lo que está sucediendo entre nosotros. Que no hagamos juicios poco comprensivos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 7, se nos dice acerca en el capítulo del amor, que el amor todo lo cree. Y precisamente, hermanos, fue algo que el maestro nos enseñó desde que se escribieron los evangelios. Ese corazón que precisamente cuando miró a las hermanas de Lázaro llorar y que él se entristeció, no tanto por la muerte de Lázaro, porque él tenía poder para resucitarlo, sino que él sintió compasión, hermanos, por las hermanas de Lázaro.
sintió esa empatía. La psicología moderna le llama empatía, es decir, ponerte los zapatos del otro. Para poder hacer un juicio, hermanos, o para precisamente evitar, o mejor dicho, para cumplir con ese principio fundamental, para llevarnos bien con todos y dejarnos de ese espíritu de crítica, es precisamente que no hagamos juicios pocos comprensivos, que tengamos empatía con el hermano, es decir, que nos pongamos en sus zapatos para ver qué está pasando con él, ¿verdad? Es algo para comprender más o menos lo que está sucediendo y comprendernos los unos a los otros, porque a veces los problemas y las situaciones que se generan entre los hermanos es por la falta de entendimiento del uno con el otro, o por la falta de conocerse. Por eso a veces se generan problemas, porque no nos conocemos, realmente no nos conocemos. Y por eso se hacen todas esas reuniones o estos convivios entre nosotros para estrechar los lazos de amistad, las cuales debemos de aprovechar para conocernos como hermanos, como familia que somos. Otra cosa que el maestro quiere enseñarnos en este versículo bíblico, en este punto que estamos viendo, en este primer principio fundamental, para llevarnos bien, que tenemos que dejarnos, debemos de dejar de tener ese espíritu de crítica, es que no hagamos juicios severos, que no seamos severos con el hermano. Hermano, ser severo significa ser implacable, significa ser hipercrítico, criticar todo, darle con todo al hermano, inclusive hipercrítico en nuestros propios juicios, en lugar de atemperarnos, es decir, atemperarnos y tener un control, de tener misericordia y de tener amor. Dice ahí en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 8, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Es la versión palabra de Dios para todos, ¿ok? Dice, alguien que tenga la versión Reina Valera, por favor, que le dé lectura. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gracias, hermanos. Antes de hacer juicios severos en contra del uno, el uno contra el otro, debe reinar el amor, hermanos, para evitarnos ser implacable con el hermano. Le repito, a veces cuando no se trata de un ser querido, cuando no se trata de un familiar, somos muy severos cuando criticamos a alguien. Pero cuando nos tocan a uno de nuestros seres queridos, ahí sí somos parciales, ahí somos blandos, ahí somos pasalones y dejamos que hagan todo, ¿sí? Y eso es algo que nosotros como cristianos no debe albergar nuestro corazón. Hermanos, este punto nos enseña lo siguiente, nos enseña algunas cosas bien interesantes. Llevarse bien con los demás es en gran parte un asunto de espíritu, es decir, una cuestión, es una actitud que debemos de llevar. Y sobre todo, hermanos, por un lado, hay un espíritu severo, poco comprensivo, de crítica, que se regocija cuando ve que alguien recibe su merecido. Y así no debe de ser un cristiano. Por otro lado, hay un espíritu amoroso, comprensivo, que piensa lo mejor y que trata de levantar al afligido y trata de ayudarlo hasta donde pueda. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos tener. En este texto bíblico, hermanos, en el pasaje, en el versículo 1 y versículo 2, Jesús promete algo, pero vamos a darle lectura. Voy a tomar ahí dice versículos 1 y 2, por favor. Vamos a repetirlos para seguir el contexto. Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida que mides os será medido. Gracias, hermano. Hay tres cositas que Jesús promete aquí. O en lo particular, hay tres cositas que nosotros debemos de estar practicando para que dejemos de tener ese espíritu de crítica. Primero, la necesidad de tener misericordia. La vida es un espejo, hermanos. Por lo general somos tratados de la manera como tratamos a los demás.
Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque note muy bien cómo dice Lucas, capítulo 6, versículos 37 al 38. Lucas, capítulo 6, versículos 37 y 38. ¿Algún hermano que lo tenga, que le dé lectura, por favor? No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, revestida y rebosando, darán en nuestro regazo, porque por la misma medida con que medís, os volverán a medir. Creo que es tremenda esta enseñanza, hermanos, y es bien clara. No juzguen para que no seamos juzgados. Luego dice, no condenen para que no seamos condenados. Luego dice, perdonen para que sean perdonados. Imagínense si nosotros practicamos la misericordia. Imagínense que vamos a estar todos, cuando estemos todos en el trono blanco ante la presencia de Jesucristo, y que digan, contigo voy a tener misericordia porque tuviste misericordia de aquellas personas. Por eso es tan importante este tema, hermanos, y de entender la necesidad de misericordia. Misericordia significa dolor de corazón, y tiene mucho que ver con lo que les comentaba acerca de la comprensión, es decir, con la empatía, el ponerse en los zapatos del otro, porque eso es un tema bien interesante que nosotros debemos de estar practicando, hermanos, la misericordia, siempre actuando con misericordia en cada problema y en cada situación que tenemos, porque de la manera en que nosotros actuemos con misericordia, en el día del juicio, a nosotros también nos van a considerar con misericordia. Otra cosa que debemos entender, hermanos, ya para concluir y cerrar este mensaje, es que el maestro también nos enseña que debemos de tener algo que se llama, para dejar de tener ese espíritu de crítica, la necesidad de tener sentido común. Y una gran prueba de esto lo encontramos ahí en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que no oye sus palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y agolparon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con impetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahí está bien, gracias. Aquí notamos en este texto bíblico la falta de sentido común de este hombre que puso la casa sobre la arena. Y vemos al otro hombre con sentido común que la edificó sobre la roca. Esto es bien sencillo, hermanos. Todo lo que nosotros vamos a sembrar es lo que vamos a cosechar. Y viene relacionado precisamente con la necesidad de tener misericordia. Si nosotros sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si nosotros sembramos misericordia, vamos a cosechar también esa misericordia. Pero si nosotros cosechamos pura crítica, pura destrucción, ¿cuál va a ser nuestra cosecha? Como la de este hombre que construyó en la arena, por la falta de sentido común. Para concluir, hermanos, hay otra cosa en la cual nosotros debemos de tener esa necesidad o de intentar de buscar para poder tener ese espíritu de crítica, y es precisamente la necesidad de tener humildad. Eso es bien importante, hermanos, y lo podemos encontrar ahí en Romanos 14:4.
Romanos 14:4. ¿Algún hermano que lo tenga, que le dé lectura, por favor? ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno para tu propio Señor que está en pie? O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Gracias. Primera de Corintios 4, también Primera de Corintios 4, 3 al 5, por favor. Primera de Corintios 4, 3 al 5. ¿Algún hermano que lo tenga, que le dé lectura, por favor? Porque unos sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disputas. Primera de Corintios 4, hermano, 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creo que la advertencia está bien clara al no juzgar, hermanos. Uno de los elementos importantes que debemos de tener como cristianos, hermanos, es la humildad. Y precisamente el ser humilde radica en ser una persona dócil, en ser una persona amable, en ser una persona dulce. Y de eso se debe destacar un cristiano. Un cristiano no debe ser una persona agresiva, ni mucho menos agresiva con las palabras. Y es algo que debemos de entender, hermanos. Porque al momento de criticar y juzgar, pues todo el mundo puede hacerlo y lo puede hacer muy bien. El problema, hermanos, es que nosotros, o la situación, es que nosotros somos cristianos. Y nosotros como cristianos debemos ir en contra de la marea. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Nosotros no podemos ser iguales al mundo. Acuérdense, hermanos, dice el maestro, no juzguéis, pero cuando está refiriéndose a no juzguéis, es porque no lo hagamos de una forma negativa. Y antes de hacer cualquier juicio, el que se debe de corregir, el que se debe de juzgar, es uno mismo siempre, a cada momento, a cada día. Hay algo muy importante que quiero ya con esto cerrar. En vista de que no somos Dios, hermanos, nuestros juicios serán lógicamente, siempre van a ser defectuosos. En nuestras relaciones con los demás debemos recordar que en última instancia, tanto ellos como nosotros compareceremos delante de Dios, y es Dios quien hará los juicios finales. Por lo tanto, tengamos misericordia, hermanos, tengamos amabilidad, tengamos paciencia en nuestro trato con los demás. Usted conoce una persona, hermano, usted conoce a una persona que haga juicios parciales. Usted conoce una persona que haga juicios infundados. Usted conoce una persona que haga juicios imposibles. Usted conoce una persona que haga juicios poco comprensivos. Usted conoce una persona que haga juicios severos. Es probable que usted conozca a alguien que sea culpable de todos los anteriores. ¿Verdad que sí? Si pensó en alguien, puede que usted haya juzgado a esa persona. Y creo que muchos lo hicieron. Pero bueno, hermanos, que Dios les bendiga enormemente. Buenas noches.